nombre es Jazmín Alejandra Jiménez Segundo y en este video estaremos hablando de la materia de Derecho Procesal y Juicios Orales en materia penal. Bueno, cuando escuchamos la palabra procesal nos damos la idea de que es el proceso que se lleva a cabo para la resolución de un conflicto de una situación específica. Ahora bien, el derecho procesal está estrechamente ligado con el derecho penal, debido a que van de la mano. Por un lado, el derecho penal es quien establece qué actos se consideran como delitos y qué consecuencias trae consigo. Aquí es importante resaltar que el derecho penal es de estricta aplicación. Es decir, para que sea considerado como delito, debe estar tal cual está estipulado en las leyes penales. Por otro lado, el derecho procesal, como antes dicho, es el proceso o el procedimiento para sanar una situación de esta índole. Antes de enfocarnos en el proceso, hablaremos sobre los sistemas procesales en materia penal que ha habido y hay actualmente. En total son 3. Es el sistema inquisitivo, el sistema mixto y el sistema acusatorio. Actualmente está el sistema acusatorio oral. Cada uno con sus características que lo hacen diferentes del uno al otro. Por ejemplo, el sistema inquisitivo se basó en la Santa Inquisición. La resolución era principalmente centrada en el juez y el Ministerio Público, y para este sistema la confesión del acusado era de suma importancia. Ahora, para el sistema mixto, que era una combinación de ambos sistemas como el inquisitivo y el acusatorio, va derivado del pensamiento ilustrado, teniendo consigo fases para su desarrollo. Y por último, el sistema acusatorio, que se introdujo en México con la finalidad de garantizar un proceso más justo para las partes involucradas, añadiendo principios y derechos y propiamente evitando la concentración de poderes en una sola persona. Ya conociendo todos los anteriores sistemas, hablaremos del tema principal de este video. Bueno, en materia penal hay 3 tipos de audiencia, que es la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Cada una tiene su finalidad en el proceso. Por ejemplo, en la audiencia inicial se va a basar en una investigación inicial y complementaria. En la investigación inicial, todo inicia debidamente por una carpeta de investigación, la cual da inicio a la Fiscalía con el objetivo de realizar actos de investigación, lo cual puede ser abierta mediante denuncia o querella. Para esto es de suma importancia tener las diferencias de estos dos últimos términos. Una de la denuncia la pueden realizar cualquier persona, es decir, es de ámbito social. Sin embargo, la querella es realizada únicamente por la parte ofendida o la víctima. Aquí habrá una audiencia privada que es únicamente entre la Fiscalía y el juez de control. Aquí la Fiscalía dará a conocer lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico del caso. A partir de aquí, el juez de control dará los posibles resultados de esa carpeta de investigación, que son no ejecución de la acción y la judicialización de la carpeta de investigación, es decir, que sigue la audiencia inicial del imputado. Cuando se determina la judicialización de la carpeta de investigación, la Fiscalía va ante un juez de control y pedirá las formas de conducción al imputado al proceso. Estas están establecidas en el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son por orden de aprehensión, citatorio, comparecencia forzosa, detención en flagrancia. Es importante resaltar que si la forma de conducción al proceso fue por flagrancia, se inicia en ese momento la carpeta de investigación y en su caso el imputado debe de ser presentado a la audiencia inicial dentro de las 48 horas siguientes después de su detención. Aquí se hará el control legal de la detención, que verificará que no se haya violado ningún derecho del imputado. En todo momento el imputado tiene el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que él es inocente hasta que se demuestre que haya cometido dicha acción y que es considerada como delito.
En la audiencia inicial se hace la formal imputación por parte de la Fiscalía, quien da a conocer la parte fáctica de los hechos, es decir, cómo se desarrolló el mecanismo del delito. Aquí el juez de control le otorga la palabra al imputado si tiene la manifestación de contradecir los hechos que dio a conocer la Fiscalía. Después de esto, la Fiscalía da a conocer los datos de prueba que tiene para sostener los hechos antes dichos de la primera parte. Aquí otra vez el juez le da uso de la palabra a la defensa del imputado para declarar sobre estos datos de prueba. Después de haber analizado lo anterior, el juez de control da la resolución de la situación jurídica, la cual puede ser en ese momento dentro de 72 horas o 148 horas, debido a la duplicidad del término. Si el imputado responde que en ese momento el juez dará a conocer los posibles resultados de la carpeta de investigación, que son no ejercicio de la acción y la vinculación a proceso. Si se vincula a proceso, habrá un debate sobre la medida cautelar. Esta es solicitado por la Fiscalía o la víctima u ofendido. El juez podrá imponer al imputado una o varias medidas cautelares, las cuales están estipuladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al terminar la audiencia inicial, viene la investigación complementaria, la cual, si se pide duplicidad de término, es máximo de 6 meses, dependiendo de la gravedad del delito. Al terminar esta investigación, da inicio a la audiencia intermedia. Dentro de la audiencia intermedia, será el ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa y fiscalía de nuevo, y se abrirá un debate sobre la admisión de estas pruebas. Aquí el juez de control para determinar si hay apertura de juicio oral o no hay ejercicio de la acción. Para esta audiencia intermedia hay una parte escrita y una parte oral. En la parte escrita se incorporan de nuevos datos o medios de prueba por parte de la Fiscalía o la defensa. Por otro lado, en la audiencia oral se llevará a cabo antes que se termine la investigación complementaria. Como antes mencionado, en esta se verán los medios de prueba, se hará un debate sobre estos medios y se hará una depuración de pruebas si es aceptada o no. Si se dictamina que hay una apertura de juicio oral, se fija una fecha para esta audiencia, en la cual debe ser otro juez quien se dará a conocer lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio del caso, ya que él no tiene conocimiento de los hechos o del por qué están ahí. Es importante resaltar que antes de la apertura de juicio pueden hacer valer las salidas alternativas del proceso, que son el procedimiento abreviado y la suspensión condicionada del proceso. El procedimiento abreviado es una forma de terminar un proceso penal de manera anticipada, así evitando el juicio oral. En este proceso, el acusado acepta su culpabilidad y a cambio recibe una pena reducida y un proceso más rápido. Es importante resaltar que aquí solo habrá reducción si el acusado acepta la culpabilidad. Para esta salida alterna del proceso es de suma importancia decir que el acusado saldrá con antecedentes penales. Por otro lado, la suspensión condicionada del proceso nos permite realizar un proceso penal sin llegar a un juicio oral, siempre y cuando el imputado cumpla con ciertas condiciones. Es una forma alternativa que busca evitar la condena penal en los delitos no graves, siempre que se repare el daño a la víctima y se cumpla con ciertas obligaciones. Es de suma importancia decir que una diferencia con el procedimiento abreviado es que este sale sin antecedentes criminales. Los requisitos para la suspensión condicional del proceso son que la media aritmética no pase más de 5 años, que sea solicitada por la defensa,
que no haya oposición por parte de la fiscalía, que no haya oposición por parte de la víctima o ofendido, que no haya oposición del coadyuvante, que no haya reparación de daño y que se impongan condiciones. Otra diferencia entre el procedimiento abreviado y la suspensión condicionada del proceso es que la suspensión es únicamente de 6 meses a 1 año como máximo, al igual que hay una conmutación de penas, y en los casos que puede ser para suspensión y otra para procedimiento abreviado es lo siguiente. Como ejemplo, tenemos que la pena mínima de un delito es de 3 años y la pena máxima es de 5. La diferencia es entre ambos, entre la mínima y la máxima, es de 2 años. Entonces la media aritmética es de 1 año, más la mínima de la pena, que es de 4 años, es igual a 4 años. En este ejemplo, si hay conmutación de la pena, por lo tanto puede haber una suspensión condicionada del proceso, ya que la media aritmética es de 4 años y un requisito para esta suspensión es que la media aritmética sea mínima 5 años. Otro ejemplo, podemos tener que la pena mínima para otro delito es de 5 años y la pena máxima es de 15 años. La diferencia entre la pena mínima y máxima es de 10 años. La media aritmética es de 5 años, más la mínima de la pena, que es 5 años, es igual a 10 años. En este ejemplo no se puede haber una suspensión condicionada al proceso, debido a que la media aritmética está por encima de los requisitos de los 5 años. Sin embargo, aquí puede haber un proceso abreviado si el acusado acepta su culpabilidad, pudiendo así tener una reducción de pena. Ahora, ya teniendo presente esto, y como antes mencionado, esto se debe de hacer antes del juicio oral. Una vez que da inicio la audiencia de juicio oral, esta etapa es crucial, debido a que se presenta y se desahogan pruebas de forma oral ante un juez de enjuiciamiento, con el objetivo de determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada. Esta audiencia es pública, donde las partes involucradas, como fiscalía y defensa, exponen sus argumentos y pruebas, buscando convencer al tribunal de su oposición. Las etapas de este juicio oral son la apertura, que se presentan las acusaciones y discuten los acuerdos probatorios; el desahogo de pruebas, que se presentan y practican las pruebas admitidas, testimoniales, documentales, entre otros; alegatos de clausura, que en donde las partes presentan sus argumentos finales resumiendo los resultados de las pruebas; y por último, la liberación y sentencia. El tribunal dará su resolución emitiendo una sentencia declarando la culpabilidad o la inocencia del acusado. Ahora, si el juez de enjuiciamiento encuentra culpable al acusado, dictará una sentencia conforme al delito cometido. Asimismo, teniendo en cuenta que puede tener agravantes, lo que puede hacer que la pena sea aún mayor. Después de esto, entrará el juez de enjuiciamiento, que su papel es hacer cumplir el acusado la sentencia. Todo lo anterior en el proceso que lleva a cabo una persona desde inicio hasta el final, dependiendo de cuál sea el caso y si sigue o termina desde la audiencia inicial, o dependiendo cuál sea el caso. Como fue mencionado, el derecho penal debe de ser de estricta aplicación, y el derecho procesal, por otra parte, debe de ser el proceso que se lleve la persona para hacer cumplir su responsabilidad por lo cometido. Dentro de este proceso, como podemos ver o observar, vimos 3 figuras, 3 jueces, que es el juez de control, que está en la audiencia inicial e intermedia, además que él fija las salidas alternativas. Está el juez de enjuiciamiento, que es el que dicta sentencia, y el juez de ejecución, que es quien va a hacer que se cumpla la sentencia. Otro punto aquí importante que resaltar en el proceso es la parte fáctica y jurídica y probatoria,
que en sí es como la teoría del delito. Es que es el que está presente, como antes fue mencionado en la audiencia previa que tiene la fiscalía con el juez de control. En la parte fáctica se van a decir los hechos, es decir, qué pasó en sí. En la parte jurídica es la terminología jurídica, o sea, si se cometió un delito, qué delito, sanciones y todo lo relacionado a esto. Y la probatoria, cuáles son las pruebas que acreditan la parte fáctica y jurídica del hecho. Los datos de prueba, los medios de prueba y la prueba los podemos observar en cada parte del proceso. Por ejemplo, los datos de pruebas van a ser la referencia al contenido de un medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte como idóneo pertinente, pero establece razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, tal como está en el estipulado en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Estos datos de prueba están presentes en la audiencia inicial. Los medios de prueba son toda la fuente de información que permita reconstruir los hechos, representando las formalidades procedimentales previstas en cada uno de ellos. Estos están regulados por el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, los cuales están presentes en la audiencia intermedia. Las pruebas es todo conocimiento cierto probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia, irá bajo los principios de inmediación y concentración. Sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos de materia de acusación, tal como está estipulado en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Como propiamente lo dice en esta pequeña breve definición, las pruebas se desahogan ante la audiencia de juicio oral. Todo lo anterior es parte de un proceso del derecho procesal. Cada medio de prueba, dato de prueba y prueba, incluso las formas de conducción, que no se violen los derechos del imputado, y todo lo anteriormente mencionado, son parte del proceso. Y que el imputado tenga en sí un debido proceso es de suma importancia, debido a que por una mínima falla que haya, o que no concuerden tiempos o términos, o que los medios de prueba hayan sido describidos de manera incorrecta, pueden hacer que una persona que sí haya cometido el acto delictivo quede libre. Entonces, el derecho procesal también debe de ser de estricta aplicación como el derecho penal.